Bueno, vamos a iniciar con el desarrollo del Seminario de Psicología con la temática parentalidad. La parentalidad refiere precisamente a el proceso de convertirse en padres, desde una posibilidad biológica de ser padres hacia una posibilidad psíquica de ser padres. Es decir, es ese proceso que va desde la paternidad hacia la parentalidad, ¿sí? Precisamente cuando nosotros hablamos de parentalidad, hablamos del proceso por el cual nos convertimos en padres desde un punto de vista psíquico, ¿sí? Es decir, anclado en lo biológico, quizás una persona puede ser padre, ¿sí? Pero desde lo psicológico no está posibilitado para hacerlo, ¿no? Y en relación a esto es que vamos a desarrollar en el seminario de hoy, a este proceso de convertirse en padres psíquicamente. Para hablar de parentalidad, ¿sí?, hay que tener en cuenta tres dimensiones. Por un lado, el ejercicio de la parentalidad. Por otro lado, la experiencia de la parentalidad. Y en última instancia, la práctica de la parentalidad. Para hablar del ejercicio de la parentalidad, siempre hay que tener presente a la sociedad, a la cultura, ¿sí?, en la cual se encuentra inmerso este padre, ¿sí? Porque, sin duda, cada sociedad va a definir las reglas parentales, ¿sí? Para cada sociedad, cada uno de los miembros de la familia tiene un lugar. Y también pensar que la psiquis individual no puede pensarse por separado, ¿sí?, de lo social y de lo cultural. Por eso, cuando hablamos de ejercicio de la parentalidad, siempre pensamos en este rol social que tiene este padre para ejercer este rol. Cuando hablamos de la experiencia de la parentalidad, contemplamos, por un lado, el deseo de tener hijos, el cual siempre tiene que ser pensado separado de lo instintivo. Cuando nosotros hablamos del deseo de tener hijos, cuando nos preguntamos el por qué, si una persona tiene un hijo, elige tener un hijo, hablamos del deseo. Este deseo precisamente deriva del amor narcisista y justamente se va a inscribir en la resolución del complejo de Edipo, ¿no? Cada sujeto va a instalarse, ¿sí?, en este proceso de parentalización a partir de cómo resolvió ese complejo de Edipo, que es quien da el sedimento o las bases para construir el deseo, ¿sí?, de tener hijos. Y también, ¿no?, este proceso de parentificación, ¿sí?, que tiene que ver, ¿no?, con esta experiencia de la parentalidad, siempre es pensado como un proceso crítico, que es una crisis en la identidad que es comparable a la crisis de la adolescencia, ¿no?, en donde nos encontramos con nuevos roles, en donde nos encontramos con cambios en el cuerpo, en donde nos encontramos con nuevas características de vida, ¿no? Y estos cambios sí dan lugar a una crisis, ¿no? Por eso acá se asemeja, ¿no?, a la crisis de identidad de lo cual sucede en la adolescencia, que tiene que ver con esta nueva identidad de construir el ser padre. Entonces, para pensar en la experiencia de la parentalidad hay que pensar en esto, en el deseo, ¿sí?, y en estas crisis, en este cambio que tiene que ver con la parentificación. Cuando hablamos de la práctica de la parentalidad, pensamos en las tareas cotidianas, ¿no?, que llevan adelante estos padres. Por eso referimos a la práctica. Que llevan adelante estos padres en relación al niño, que tiene que ver con todas las funciones de cuidado, ya sea físicos o psíquicos, de este padre, ¿sí?, hacia este hijo. Esto alude a la práctica. Entonces, estas tres dimensiones de la parentalidad tienen que ser pensadas en conjunto, no pueden ser pensadas por separados. Tienen que estar estas tres para poder pensar en un proceso de parentalidad. Justamente nosotros estamos hablando desde la parentalidad, el padre, pero cuando hablamos de la parentalidad, hablamos de la parentalidad desde el lado de la madre, de la maternidad y de la paternidad, ¿sí? La parentalidad justamente vendría a ser la maternidad y la paternidad psíquicas, ¿sí?, y que justamente se van a construir en lo intersubjetivo, es decir, en relación a un otro, ya sea un otro padre o ya sea un otro mi padre, y en relación a todos los vínculos generacionales, ¿sí?, el lugar que dentro de la sociedad y dentro de mi familia ocupan los padres, ¿sí? Entonces, en estos vínculos con los otros es que se va a construir este rol de padre,
este rol parental, podemos decir. Claudine Hessman, ¿sí? Va a hablar de la capacidad de ser madre en relación a esto. Desde acá venimos hablando de la posibilidad de convertirnos en padres, ¿sí? La posibilidad de parentalizar, ¿sí? De construirnos en padres psíquicamente, ¿sí? La maternidad y la paternidad psíquicas. Lo que va a decir Claudine Hessman, ¿sí? Es que hay dos tareas que son esenciales como madre. Por un lado tiene que ver con cimentar, ¿sí? Es decir, construir una unidad con este niño, pero esta construcción tiene que ser de una manera armoniosa, ¿sí? Esta unidad inicial, que bueno, cuando hablamos de Edipo ya lo pensamos, este primer vínculo tiene que estar, ¿sí? Para poder hablar de maternidad. Pero, ¿sí? Otra de las condiciones, ¿sí? Otra de las tareas importantes para realizar esta tarea fundamental, que es la de maternalizar, tiene que ver con posibilitar finalmente una separación, ¿sí? Es decir, disolver esta unión con la misma armonía. No, esta fusión o esta unión y esta separación deben ser armoniosas, habilitando al niño, ¿sí? A construir otros vínculos. Estas, sin duda, son dos tareas dentro de las más importantes de la maternidad y que son fundamentales en esta compleja tarea de ser madre, ¿sí? Que esto lo pensamos desde el ámbito médico, es importante a la observación de una madre y al comportamiento de esta madre con un niño, ¿sí? En donde hay una unión inicial pero una separación posterior, que son fundamentales. Cuando hablábamos de el por qué, ¿no? Las mujeres y los hombres desean ser padres, y lo mencionábamos anteriormente, tiene que siempre pensarse por separado de lo instintivo, ¿sí? Porque justamente en eso nos diferenciamos de los animales y no alcanza con pensar que hay un instinto, ¿sí? Materno o paterno, ¿no? En relación a las características tan singulares de ser madres y ser padres, es que no nos alcanza con pensar en que hay un instinto ahí, ¿no? Sin duda, el deseo de ser madre y de ser padre está atravesado por todo lo social y lo cultural, ¿no? Y esto es fundamental para pensar desde una determinada característica, ¿sí? De parentalizar, ¿no? Es decir, cuando nos situamos, ¿sí? frente a una mamá o un papá, es muy importante pensar en las características sociales y culturales en las que esta persona se encuentra para hacerlo, ¿no? Esto es para pensar en los juicios de valor que muchas veces se realizan, ¿sí? Frente a un rol o frente a una función materna o paterna. No hay un instinto, ¿sí? Y si una mamá no está pudiendo parentalizar, si un papá no está pudiendo parentalizar, quizás viene dimensionado por todo ese bagaje. Esto es fundamental, ¿no? Para pensar. Así como también en los diferentes periodos históricos, ¿no? Hay sociedades, hay momentos de la historia en las cuales, ¿sí? Estos vínculos fueron distintos. Para pensar en estos vínculos paternos y maternos, siempre hay que tener presente la importancia de la mediación. Es decir, es importante que para el vínculo, ¿sí? De una mamá con el niño, ¿sí? Haya una mediación del otro objeto parental, ¿sí? Es decir, que el vínculo de una mamá con un niño haya un papá, ¿sí? Haya una mediación paterna, ¿sí? Que medie este vínculo para que este vínculo sea sano tanto para el niño como para la mamá. De la misma forma, ¿sí? Sucede con el padre. Esta mamá tiene que mediar y habilitar, ¿sí? Un papá es papá a partir de que una mamá lo habilita para ser papá, ¿sí? Esto es mediación, ¿sí? En tanto que este vínculo no se torne peligroso, ¿sí? Esto es fundamental para pensar, ¿sí? Cuando no hay una función paterna, sin una función materna que acompañe es muy complejo, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Estas funciones no son pensadas por separado. ¿Sí? Acá hablamos de función, de rol, no de persona, ¿sí? Acá no hablamos de papá y de mamá, hablamos de función materna y función paterna, de roles que se ejercen y la importancia de mediar estos vínculos para no poner en un lugar peligroso a este niño. Asimismo, desde el padre hacia la madre, ¿sí? Desde el objeto paterno. Justamente, ¿sí? Esta parentalización que hablábamos de que tiene que ver con este proceso psíquico, que tiene que ver con el bagaje social, cultural de este sujeto y que es propio de cada individuo, es singular,
¿sí? Y cada uno lo hace en relación a su propia historia, ¿sí? No hay un modo único ni homogéneo de ser padre y ser madre, ¿sí? Sí hay modos singulares pensándolo a partir de su historia, ¿sí? Y precisamente el éxito, podemos decir, de la parentalización, o que la parentalización se realice del modo más sano posible para todos quienes forman parte de este vínculo, para el niño y para los padres, tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Entre distintas investiduras parentales. Siempre tiene que haber un equilibrio para pensar en vínculos sanos, ¿sí? Para pensar en una parentalización exitosa o realizada de un modo sano. Este equilibrio tiene que estar, por un lado, entre la investidura narcisista, ¿sí? Y la investidura objetal del niño. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre la investidura libidinal que esta mamá, pensemos, pone en el niño y que pone en sí misma. No puede depositar toda esa libido en el niño ni toda esa libido en sí misma. Tiene que haber un equilibrio en esto, ¿no? Para que esta parentalización pueda ser exitosa. Esto es tanto desde la mamá como desde el papá, ¿sí? Tanto para una de las personas que cumple este rol como para el otro. Entonces, este es un primer equilibrio. Otro de los equilibrios que tiene que haber en este vínculo es en relación a las funciones de la pareja, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio entre la investidura narcisista y la investidura objetal en relación a la pareja, ¿sí? No puede estar toda la investidura en mí o toda la investidura puesta en mi pareja, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio también acá, porque somos nosotros quienes habilitamos a este niño y esta pareja es fundamental y fundante para el rol de parentalización nuestro. Otra de las investiduras tienen que ver con el rol materno, ¿sí? Y el rol paterno, ¿sí? Es decir, no puede solo la mamá ser quien cumpla este rol o esta función de parentalización, ¿sí? Sino que también tiene que ser el papá, y no puede ser el papá exclusivamente, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre estos dos roles, ¿sí? Así como también que esta pareja pueda dar lugar a un equilibrio entre la investidura de la pareja y la investidura del niño, ¿sí? Es a qué lugar viene el niño aquí, ¿no? Muchas veces los niños vienen a cumplir una ilusión, a ocupar un lugar en esta pareja, ¿no? No viene la elección de este niño, la elección de ser padres por un niño en sí, ¿no? Y esto sin duda también es para pensarlo. Acá tiene que darse todo este equilibrio de los distintos roles y funciones para pensar en una parentalización sana o exitosa. Dentro de los contenidos que fuimos trabajando para pensar en este proceso de parentalización, son esenciales 2 textos, ¿sí? 2 capítulos de un libro que se llama El niño, sus padres y el psicoanalista. Hay 2 capítulos que uno se llama La capacidad para ser madre y el otro Convertirse en padres, que son esenciales para poder pensar en todos estos procesos, ¿sí? Porque uno no se da sin el otro. Y para lograr en todo este vínculo, ¿sí? Que es sin duda el sedimento familiar, ¿no? Pensamos en la parentalización como el primer paso para una construcción familiar. Así que bueno, estos son un poco los contenidos que los continuaremos desarrollando en el seminario.